Y buenos días de nuevo a todos. Sesión 10. Empezamos con un poco los extras y tareas que teníamos de la semana pasada, que eran trabajar un poco ese asistente DAC, de adquisición de datos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis hecho? Silencio en el chat, silencio en los micros. Bien, Víctor, trasteando un poco. Al menos habéis hecho algo, perfecto. Variaciones de lo que habíamos hecho, muy bien. Y adquiriendo, bienvenido sea también con un Arduino. Vale, veo que vamos a tener que repetir brevemente el asistente, pero sobre todo vamos a darle fuerza y energía al siguiente paso, que es lo importante. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá. Para hacerlo directo, vamos todos a lo que sería ese Lapium. Vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo VI y añadimos el asistente DAC. Yo me espero unos segundos para no daroslo todo hecho, ¿no? Me interesa que lo hagáis vosotros. El objetivo es reproducir lo que habíamos hecho el otro día. Lo vemos en la pantalla, quien necesite un poquito de ayuda, pero intentar hacerlo por vuestra cuenta, ¿vale? Y básicamente era una gráfica donde dibujaremos una o varias trazas, el botón de stop y en la programación el asistente DAC y un bucle de repetición. Bien, lo voy a ir haciendo yo también. Si alguien se ha encallado, que tenga un poco de ayuda. A medida que lo tengáis hecho, ir más que levantando la mano en el chat, por ejemplo, diciendo sí, hecho o algo, ¿vale? Y así voy viendo si sois 10 quienes lo tenéis, si sois 200. Aquellos que lo tengáis hecho, os pediría que le empecéis a añadir variaciones. Variaciones divertidas, algún extra. Por ejemplo, todos los controles e indicadores posibles y reordenados en la pantalla correctamente. Del Toro, Ángel, Isabel, muy bien. Pues añadirle todo de parámetros, lo que serían esos controles, sobre todo, e indicadores. Y verificar que sigue funcionando. Por mi parte, pues yo le voy a ir dando proyecto, panel frontal, diagrama de bloques, measurement, input, output, paleta del driver, en este caso es del fabricante National Instruments, asistente DAC. Bien, ya casi 10 que lo habéis hecho. Vamos a adquirir señales, en este caso de voltaje. Y de todos los módulos le añado, en mi caso, pues del 0, 1, 2, 3, 4 señales. Le digo una adquisición en continuo. Lo pruebo. Y cuando veo que es todo relativamente correcto, puedo dejar los parámetros por defecto o modificar frecuencias, datos a recoger cada vez que haya esa interrupción.
de forma que no vayamos saturando ni CPU ni el buffer de memoria de la tarjeta de adquisición. Recordad que nos apoyamos en esa tecnología de doble buffer. Mitad del buffer del pulmón de datos en el hardware, mitad del pulmón de datos en la RAM del ordenador. Y siempre que se pueda, automáticamente, pues utilizar un acceso directo de memoria, que utilizará el driver, un DMA, para no estar interrumpiendo a la CPU en esa tarea de transferir los datos. Me propone si quiero un bucle, en este caso le voy a decir que sí. Vamos a cambiar o verificar la acción mecánica. Veo que es de tipo latch, ya es de lo que me interesa. Sin embargo, en vez de ese botón, personalmente me gusta más el botón de stop. Y aparte, pues le añadimos la gráfica. A la gráfica también suele ser interesante añadirle la paleta gráfica. Botón derecho, Visible Items, Graph Palette, para el zoom y todo lo demás. Y finalmente conectamos. Bien, debiera ser algo así, el código. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Los que hayáis podido probarlo el fin de semana, dudas que os hayan podido surgir ahora al recrearlo de nuevo. Cualquier cosa que no quede clara. ¿Preguntas? Víctor pregunta, ¿el extraer cada señal? ¿A qué te refieres? Para mostrarlas en 4 gráficas. Bien, buena pregunta. Básicamente, si lo que queremos es mostrar una señal, en vez de todas juntas, que es lo que nos está devolviendo, ¿no? En esta programación, lo que nos está devolviendo es un único hilo con toda la información, que es esa agrupación. Pudiéramos pensar que en el interior pues, pudiera haber, por ejemplo, un array de las 4 señales. Realmente es un tipo de datos dinámico, este hilo de color azulado. Abro la ayuda, arriba a la derecha tengo esa ventanita de Data, Dynamic Data, entonces en el interior lo lleva todo. ¿Qué pasaría si queremos separar alguna de estas gráficas y tenerla en, pues eso, en distintas gráficas? Por ejemplo, cada traza en una gráfica. Pues bueno, para ello nos vamos a ir a las funciones, en este caso las sencillas. Vamos a empezar a ver, mirando a ver si hay algo. Nos vamos a la paleta de Express, manipulación de señales. Y hay varias señales que se me ocurren, o sea, varias funciones, perdón, que se me ocurren. Si queremos separarlas todas, pudiéramos irnos a esa función de split signals. Habíamos visto tiempo atrás la de merge signals, pues la de al lado, que es la separación de las señales. Entonces, básicamente, pues entra una señal combinada, como nos dice la ayuda, arriba a la derecha, y nos salen pues las n señales. En este caso yo he seleccionado 4 trazas, 4 canales, pues aquí tendríamos 4. Pondríamos 4 gráficos y hemos acabado. La sitúo, estiro hacia abajo y ahora lo que voy a hacer es añadir 4 gráficas pequeñas, a modo de ejemplo. Sitúo un waveform chart por aquí. Voy a intentar hacer un copiar-pegar para esas 4 señales. Y ahora, sobre todo, vamos a necesitar espacio. Uno.
Siguiente por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y para que quede un poquito más limpio, arriba a la derecha, el cleanup diagram. Mínimamente suficiente la limpieza. Lo ponemos en marcha y aquí las tenemos. Aquí ya pudiéramos jugar un poco con los colores. Por ejemplo, pues vemos que tengo que estirar un poquito más para que se vean los 4 etiquetas. Por ejemplo, el primero es de color blanco, pues es este de aquí arriba. El segundo, que es rojo, pues vamos a cambiarle el color. Nos vamos al botón izquierdo en la leyenda y podemos cambiarle el color correspondiente. El tercero es verde. Y el cuarto de color azul. Azul clarito. Aquí también recordar que por defecto lo que tenemos es una señal con mucho lujo de información. Vemos que es todo ruido en este caso realmente. No estamos viendo la señal, esa senozoide, pero tenemos ambas, ¿no? Señales superpuestas. Muy bien, buena pregunta, Víctor. La otra forma que teníamos, pues os invito a experimentar, a curiosear, pues en esa misma paleta de manipulación de señal, pues tenemos el de seleccionar la señal, ¿vale? Que pudiéramos decirle, no, es que solo quiero ver la tercera traza. Entonces, vamos a seleccionar solo esa, por ejemplo, ¿vale? Y no hace falta sacarlas todas. En la parte inferior de esta misma paleta, pues tendríamos otra que sería de agrupar señales, ¿vale? También relacionado con el tema. Esta paleta de Express tiene bastantes funciones que son muy habituales. Recordar que cuando se quedan cortas, pues es tan sencillo como meternos dentro y editarlas y personalizarlas. Las grabamos con nuestro propio nombre y tenemos nuevas librerías. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Porque ahora sí que os voy a hacer trabajar yo un poquito. Y habíamos dicho que todo bucle de while debía tener su tiempo, su temporización. ¿Dónde está la temporización? No veo el reloj. ¿Qué le pasa? En el Express, correcto. El reloj lo teníamos en la temporización del asistente DAC, con lo cual decíamos que no era obligatorio tenerlo también fuera. Hay quienes tenemos la costumbre de añadírselo fuera, pero que no era obligatorio. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿os habéis fijado el botón de stop? No va a la condición de salida, sino que cuando le digo automáticamente que me lo genere, el bucle ese, me lo ha puesto el stop conectado al asistente y del asistente sale una cosa rara. ¿Alguien me lo sabría explicar esto? Aquí ya no lo tenemos tan claro. Los que lo habéis reproducido por vuestra cuenta, o paso a paso, como hicimos el otro día, recordáis que lo hicimos a mano, no lo hicimos automáticamente y conectamos el stop directamente al cuadrado con la redonda, el círculo rojo, y hacemos el stop por ahí. FGV no exactamente, pero bien pensado la analogía. Bien, vamos a entenderlo del torno de la función. Bien, la idea es, aquí tenemos el stop, que hace algo en el DAC Assistant
y después sale y es el que para el bucle. Vamos a extender o vamos a ampliar un poco qué es eso del asistente DAC y luego entenderemos el por qué este botón de stop entra primero en el asistente DAC y luego se va a lo que es esa terminal de condición de salida, ¿vale? Pero básicamente ya vais correcto en cuanto a que se para el express de alguna manera y después para la salida, ¿vale? Entonces, primero parará el muestreo, básicamente, y después parará lo que es el bucle, terminará el bucle, ¿vale? Un poco por flujo y un poco por motor de ejecución del hardware, ¿vale? Vamos a verlo. Para ver esto, lo que necesitamos es... ¿cómo lo podemos hacer? Bien, para no destrozar, no perder este VI que hemos construido, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionar lo que es ese, o yo al menos voy a seleccionar este asistente DAC, lo voy a copiar, Control C en Windows, y me voy a abrir un nuevo VI, File, New VI. ¿Vale? Este VI, aquí lo tenemos, en este caso llamado sin título 2, ¿vale? Y voy a copiar ese asistente DAC en el segundo VI. Esto es lo mismo que si lo hubiera hecho otra vez desde cero, ¿vale? Pero me he ahorrado aquí un minutito de hacerlo. Y luego, por otra parte, vamos a verificar que en la ventana del LabVIEW Project, pues aquí también lo tenemos añadido. Siempre que tengamos al principio de todo, empecemos con un proyecto, luego los nuevos VIs nos los va a ir añadiendo. Que no los queremos, los borramos, sin problema, ¿vale? Pero es bueno porque ya lo tenemos desde el principio ordenado. Muy bien, pues ¿para qué he hecho esto de añadir un nuevo VI Express, un asistente DAC? Esto intentar ponerlo todos de una manera u otra, copiándolo, creándolo desde cero en un nuevo VI para no machacar lo que hemos hecho antes, ¿vale? Y una vez que lo tengáis, vamos a decirle que queremos convertir y generar automáticamente el código desde este asistente DAC. Para ello, encima del VI Express, botón derecho, y le vamos a decir que genere el código DACMX. Repito, un asistente DAC, botón derecho, generar el código DACMX. Y a ver qué os hace. Lanza un scripting por debajo. Nos añade ese primer objeto que era la tarea. Si recordáis, la tarea era la unión del canal más características de la tarea, ¿no? De temporización. Y segundo, lo que hace es reconvierte ese objeto de tarea en un código. Este código utiliza VIs de nivel intermedio, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo y mejorarlo. Para ello, me voy a abrir la paleta del driver. La voy a dejar aquí abajo para que la veamos todas. ¿Habéis podido regenerar el código también vosotros? ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿qué tenemos? Recordemos en la paleta que teníamos abajo a la izquierda de todo el asistente DAC. ¿Vale? El asistente de adquisición de datos, que es el que hemos utilizado. Y en la parte superior tenemos una serie de elementos. Bien, pues por una parte tenemos lo que es un canal. El channel, la constante de canal, si yo la selecciono a modo de ejemplo y lo pongo en mi diagrama de bloques, pues aquí ya me dice que es un canal de DAC, me dice que puedo buscar a ver qué tengo. Por ahora no hay ningún canal definido, puedo crearme nuevos. Voy a seguir este asistente a ver qué pasa. Y me dice, quiero un canal proyecto o un canal de Max. Voy a decirle que solo de este proyecto, a ver qué pasa. Lo del Max ya me suena, que era el asistente del servicios de medida, del Measure Automation Explorer, esa ventana donde generamos el dispositivo simulado, ¿vale? La tarjeta de adquisición de datos. Bien, y crear un nuevo canal, fijaros, ostras, si yo este asistente ya me suena, ya lo hemos utilizado antes al utilizar el asistente DAC.
¿Vale? Pues fijaros que hace exactamente lo mismo. Cuando acabe de marcar, en este caso, pues el canal AI2 de la USB 6341, me dice, ¿cómo quieres que se llame? Pues voy a llamarle mi canal. Finish. Me da información del canal. Fijaros que no me da información o no me ofrece la posibilidad del resto de la tarea. Estamos hablando solo del canal, es decir, no me dice, oye, ¿cómo quieres que sea la adquisición en continuo, bajo demanda, hardware? No, simplemente el canal acabamos de definir. Y cuando lo tengo, pues aquí lo tengo en la lista, lo selecciono y ya tengo. Con esto habría creado un canal. Para luego hacer una lectura sobre un canal, ¿qué necesitamos? Pues más funciones. Si me vuelvo a la paleta, aparte del canal, tengo lo que sería pues, la función de lectura, por ejemplo. Puedo coger la función de lectura y conectárselo. Esta función de lectura es una función que es con muchas propiedades. Por defecto, pues ahora me está diciendo que recoge una señal analógica en formato DBL, doble, un número, me va a devolver, de un canal, una muestra. Sin embargo, clicando en ese selector, puedo cambiar, en vez de un canal, una única muestra, pues pudiera decirle que fueran múltiples muestras. Y también que en vez de devolver solo la amplitud, que me devolviera una forma de onda entera, porque supongamos que me importa tener el tiempo y la amplitud, ambos. Con lo cual puedo seleccionar cosas diferentes. Voy a dejar el más básico, el que sería el doble, el numérico, ¿vale? Y a la salida, pues fijaros que ya me está diciendo que tengo ese dato con ese numérico. Pues aquí le pudiera poner crear indicador, a modo de ejemplo. ¿Vale? Esto sería una programación muy sencillita en la cual, lo muevo esto a la derecha para que se vea mejor, hemos generado a través de un canal donde hemos definido todos los detalles en el asistente del canal, el PIN, el número de canal que queríamos, la calibración, las amplitudes, el rango, etc. Toda esa información está en este primer elemento, después la función de lectura y después pues, simplemente la representación. ¿Vale? Si a este señor le queremos añadir más extras, ¿qué es el extra que le añadiríamos típicamente? Pues típicamente diríamos, oye, aparte de ese canal, lo que quiero es que añadirle lo que es una temporización. La temporización para que en vez de que sea bajo demanda, esto sería una lectura bajo demanda de un canal, pues en vez de eso yo quiero que haya una temporización, pues la vamos a añadir aquí en medio, entre lo que es el canal y lo que es la función de lectura. Nos volvemos a la paleta, cogemos el VI de temporización y lo insertamos en medio. ¿Qué temporización le vamos a dar? Bien, la temporización, pues vamos a ver, sample clock, veo que hay muchas opciones. Podemos dejar el por defecto, que es el clock del muestreo, nada más. ¿Vale? Y el clock del muestreo, si miráis en la ayuda arriba a la derecha, pues nos dice que hay dos parámetros que son obligatorios. Uno es el que ya tenemos conectado, que es la tarea o el canal de entrada. En este caso hemos puesto un canal. Y luego, por otro, lo que sería el rate, que es la frecuencia de muestreo. ¿Cuán rápido queremos que vaya? Pues venga, vamos a crearle. Podemos crear una constante o un control. Voy a ponerle una constante para variar un poco. Pues mirad, ahora aquí con esto le estoy diciendo que coja, vamos a modificarlo, a 10 muestras por segundo, por ejemplo. ¿Vale? Este parámetro del rate. Con esto tendríamos que del canal que hemos definido a una velocidad de 10 muestras por segundo, coge un dato y lo escribe. Vaya, pero yo es que no quiero solo un dato, quiero los 10 datos por segundo, ¿no? Lo que hemos dicho. Pues ¿qué nos faltaría esto? Pues solo nos faltaría el último elemento, que sería la temporización. ¿Vale? El bucle while, el botón de stop, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como el clock ya lo tenemos definido aquí fuera, dentro ya no es obligatorio ponerlo. Sin embargo, de nuevo, yo suelo añadírselo por costumbre. Cuidado con los tiempos que le añadáis. ¿Vale? Que si os pasáis y se queda corto, pues puede ser un problema.
¿Vale? Entonces, no sé, vamos a ponerle a modo de ejemplo. Marcos pregunta, al colocar el temporizador, ¿no hay forma de arrastrarlo encima del cable y se conecte solo? Creo recordar que hay unos, por defecto no, ya respondo, pero creo recordar que hay unas combinaciones de teclas para poderlo añadir. Y luego aparte, vamos a hacer la prueba. Hago un poquito de espacio por aquí, ¿vale? Permitirme hacer espacio en muchos sentidos. Vale. Pues hay una opción que es botón derecho sobre el hilo. A ver, botón derecho. A ver si me coge. Ahora. Y se le puede decir insertar, en este caso de la paleta del DAC MX, timing. Fijaros que ahora sí me lo ha insertado directamente él solo en mitad de ese hilo. ¿Vale? Cuidado porque esto tiene que coincidir muy bien entradas y salidas, de ser del mismo tipo, ser de la misma familia, etcétera, para que lo reconozca y lo cablee todo correctamente. En este caso solo había un hilo, pero en general no va a ser tan directo. Bien, pues volviendo atrás. Aquí tenemos esa programación que hemos hecho. Fijaros más cosas que pudiéramos decirle. Pues mira, es que me gustaría que este canal, este primer elemento, pues más que estar como en una constante todo allí metido, yo me gustaría poder toquitearlo, que fueran parámetros en el panel frontal. Vale, pues ya vemos que se nos está quedando corta esta función de constante, ¿no? Pues vamos a cambiar esa constante por algo más flexible. ¿Cómo lo hacemos? Nos volvemos a la paleta de funciones del diagrama de bloques, este DAC-MX Assistant. Aquí teníamos el canal constante, pues, y al lado tenemos el crear canal. Vamos a seleccionarlo. Con la ayuda abierta, pues vemos que hay muchas opciones. Lo que es dentro de los parámetros de entrada, los de la izquierda, vemos que hay uno en negrita, que es Physical Channel. El parámetro en negrita significa que es obligatorio. Significa que o le conectamos algo o nos va a dar error. ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar esta constante que hemos puesto. Vamos a cablear la salida. Y como entrada, canal físico, crear constante de nuevo. Y vamos a ver qué podemos seleccionar. Fijaros que aquí lo que puedo seleccionar es directamente sobre el hardware compatible o no. En este caso no es solo el compatible, es todo, porque nadie ha hecho ningún filtro todavía. Con lo cual, pues voy a ver, creo que era el dispositivo 2, que le había llamado, como no había cambiado el alias, de la USB 43 no sé cuántos, o 6341 creo que era, pues era el llamado dispositivo 2. Si le he cambiado el alias, como esta tarjeta de aquí abajo, que esta era otra, mi tarjeta, yo ya sabría cuál es. ¿Vale? Es bueno cambiar y poner un alias. Bien, voy a elegir el canal 5 de entrada analógica, por ejemplo, y en este caso fijaros que es el que va a entrar en el dispositivo. Todos los parámetros, si recordáis, que teníamos en el asistente, como valor mínimo, máximo, que era del rango, ¿vale? Lo que eran las unidades o si había un escalado, son parámetros que tenemos en la entrada, como veis arriba a la derecha en la ayuda. ¿Vale? O sea, todos esos que teníamos en el asistente los teníamos aquí. Con lo cual, pues es muy fácil, en vez de, por ejemplo, decir, tengo esta constante, pues puedo hacer botón derecho, crear change to control, cambiarlo y que a partir de ahora este elemento sea un control. Ya no será una constante, sino es un control. Y desde el panel frontal el usuario puede modificarlo para decir, oye, mira, ahora lo conecto en este canal. No, no, ahora en este otro. Pensar que con esto estamos dando flexibilidad y opciones, por supuesto, o sea, es muy positivo, pero cuidado, estamos complicando el panel frontal porque le estamos haciendo que el usuario sea cada vez más experto. Hay muchos usuarios que no les interesa. Quieren saber que cuando lo conecta en tal tornillo, el pin, ya está, ahí ya funciona y no quieren saber nada más. En esos casos es recomendable en el panel frontal, pues todos estos parámetros adicionales que estamos añadiendo,
pues a lo mejor en vez de ponerlos en una ventana principal, ponerlos en un sub-VI, que sea un sub-VI de configuración, por ejemplo. ¿Vale? O que sea en un subpanel, o que sea en pues otros objetos. Recordaréis que habíamos mencionado, pues, por ejemplo, el objeto de pestañas. Pues podríamos hacer unas pestañas donde hay una de las pestañas que sea el avanzado o configuración. ¿Vale? Y entonces allí pondremos todos estos objetos. ¿Vale? Y es un poco como que el usuario que no se siente experto o que no sabe de qué va, esas pestañas suele respetarlas. ¿Vale? Entonces, pensemos que si complicamos el diagrama de bloques porque damos funcionalidad, que es fantástico, que es bestial, muy positivo, pero pensemos que le estamos complicando la vida al usuario, aunque seamos nosotros mismos. Al cabo de un tiempo, unos meses, ya no sabemos qué significaban esos parámetros. Y lo que queremos es utilizar el VI de forma rápida, conectar y poner en marcha, o sea, abrir y poner en marcha, no abrir y empezar a pensar, ostras, ¿cómo se configuraba esto? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no sé qué, no sé cuántos? Lo más sencillo es, ya digo, eso, ponerlo en otro sitio, entre comillas. ¿Vale? Muy bien, pues fijaros que hemos ido como construyendo lo que es esta aplicación paso a paso y fijaros que cada vez tiene una apariencia más parecida, más similar a la de arriba. Ese bucle de repetición, ese objeto de lectura en el interior, con ese botón de salida. En el exterior tenemos este recuadro primero que, bueno, ya tiene una apariencia muy parecida a la que hemos hecho este último del canal, que tiene como esa estrella pintada amarillenta, que sería como el crear un nuevo canal. O sea, alguna relación tiene. Sin embargo, todavía tenemos algunos elementos más. Este botón de play verde, ¿no? Y este goma de borrar al final. Bien, pues vamos a modificar un poco más nuestro código de abajo para que tenga ya todos los elementos de arriba, incluso más. Para ello, ¿qué más le vamos a añadir al de abajo? Pues bien, resulta que en nuestro programa que hemos ido haciendo paso a paso, este de aquí abajo, resulta que le hemos puesto un reloj, le hemos puesto unas gafas para leer, pero sin embargo nos faltaría un poco bueno, ¿quién inicia aquí la tarea y hasta cuándo se ejecuta? Bueno, que la inicia el programa, está claro que cuando va a leer es cuando pone en marcha el hardware. Y cuando se le da el botón de stop es cuando él mismo para. ¿Pero qué es lo que para? Para de leer. ¿Parar de leer quién? Fijaros que lo que hace es parar de leer. No, realmente lo que está haciendo es parar de leer en el lado de la memoria del ordenador. Pero el hardware, lo que es la electrónica, ha seguido trabajando en paralelo y hasta que no acaba el programa no para de trabajar esa electrónica. Entonces, de alguna manera, alguien tendría que decirle, electrónica, para, que ya no necesito más de tus datos. Bien, esas serán las funciones de start y de stop, ¿vale? Entonces, esas funciones de start y stop, ¿dónde se las pondremos? Pues se las vamos a poner aquí, fuera del bucle. Para ello voy a desplazar este señor a la izquierda. Y aquí en medio vamos a poner la función de start. En la paleta de adquisición de datos la tenemos. ¿Vale? Siguiendo pues, la pregunta o el comentario de Marcos, vamos a hacerlo ahora directo. Botón derecho, insertar, DACMX, start. ¿Vale? Fijaros que el hilo de arriba, el task, channel in y task out, pues coincide y seguramente lo va a aceptar bien a la primera. Plap. Aquí ya lo ha colocado. Vamos a ver que esté bien. Bien, aquí está. Todo colocadito. ¿Con esto qué hacemos? Con esta función pone en marcha con los parámetros que se le ha dicho antes, es decir, en ese canal, con esas características y esa velocidad del rate, ponte en marcha hardware. Y después, cuando empieza el bucle, es cuando las gafas se van a poner a transferir los datos entre esos dos buffers de memoria, entre el buffer del hardware y el buffer del ordenador. ¿Vale? ¿Y qué necesitamos a continuación? Pues a continuación necesitamos pues ya darle una información de tipo para, básicamente. ¿Vale? ¿Dónde vamos a poner el para? En este caso he programado algo incorrecto. Fijaros que es el dato
solo va a representar el último dato. Aquí nadie me ha dicho nada, ¿eh? Vamos a poner el dato dentro. Necesitamos que este dato se esté representando con cada vez que lee dentro del bucle. ¿Vale? Si lo ponemos fuera, solo nos mostraría una vez que ha acabado el bucle, al final de todo. Yo estoy despistado, pero veo que no soy el único, ¿eh? Venga, vamos allá. Bien, pues retomando el hilo, hemos puesto el start, ahora vamos a colocar el stop. ¿Vale? Vamos a decirle al motor de ejecución de la tarjeta que pare. ¿Cómo lo hacemos? Pues le llevamos la referencia hasta el exterior y cuando paramos con el botón de stop, el bucle, también paramos lo que es la ejecución del motor del hardware, de la electrónica. ¿Vale? Por último, fijaros que este señor de las gafas este VI ha estado leyendo un continuo de datos, hemos parado la aplicación y después para el motor. Está claro que en el lado del pulmón del buffer de datos del hardware debe haber unas cuantas muestras, unos cuantos datos que el hardware había leído, pero que sin embargo no los había transferido todavía. Tenemos dos opciones, o transferir todo lo que haya, o dos, borrar ese buffer porque realmente ya no nos interesa. Vamos a hacer ese borrado y que sería la función de al lado del stop llamada clear, ¿vale? Que es esa limpieza. Vale, lo conectamos, ¿vale? Y aquí tenemos la cadena bastante más completa de todos los elementos de una adquisición de datos. Por último, pues añadir, fijaros que él mismo me ha propuesto el conectar no solo el handle, lo que es la referencia del task out y task in, ¿vale? Sino también incluso me ha propuesto lo que era la gestión de errores. Ah, vale, muy bien, me parece muy excelente. Pues venga, vamos a aprovechar y vamos a conectárselo. Y de izquierda a derecha, por ejemplo, pues solo vamos a ir conectando todo. Y como ahora no recuerdo quién, disculpar, ha hecho antes la mención de FGV, pues ¿por qué no? Vamos a separar esto un poco y vamos a darle esos extras que hacíamos con las FGVs, que era básicamente un error in, error out, error in, error out. Los sitúo en el panel frontal y después en el diagrama de bloques los voy a cablear. Error in y error out. ¿Qué más le pudiéramos añadir a esta programación? Fijaros que ya voy a tener que ir ampliando, voy a maximizar, porque es que si no ya no nos cabe. Ya estamos haciendo el programa más largo que hayamos hecho nunca. ¿Qué más le añadiríamos? Aprendimos lo que eran los shift registers, si recordáis. Pues vamos a añadírselo también, en lo que sería, por ejemplo, en el tema de error. ¿Vale? Replace, botón derecho sobre ese túnel del error, botón derecho, replace with shift register. Reemplazamos. Me dice que lo ha colocado aquí correcto y fijaros el ratón cómo me ha cambiado. Ahora es el icono del Shift Register, pero no lo ha seleccionado, no lo ha puesto en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no sabe dónde ponerlo, porque como ve varios puntos donde pudiera estar o incluso libre aquí abajo o arriba, entonces nos dice, ¿dónde lo quieres colocar? Pues venga, yo ahora lo voy a colocar, me voy a acercar y cuando ya estoy en ese túnel que es el del error que quiero que lo haga ahí el túnel, el Shift Register, clac, lo coloco. ¿Vale? Muy bien. Y si recordamos también de cuando hacíamos los shift registers, le añadíamos que la posibilidad que el paro no fuera solo el botón de stop, sino que pudiera añadírsele lo que era la función booleana y que parara bien por el botón o bien si había algún error. ¿Vale? Por comparativa con el código de arriba, si os fijáis, arriba tenemos un botón de stop, tenemos ese OR,
tenemos el hilo que viene del error y sin embargo utiliza esto. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba este objeto encima del botón de stop de arriba? Estamos conectando todos los temas, que hemos visto. Unbundle, ¿qué más? Porque había dos. Unbundle, by name, perfecto. Si os recordáis, en la pestaña de cluster teníamos el unbundle y unbundle by name. El unbundle nos separaba todos los elementos y el by name solo aquel que necesitábamos. El clúster del error tenía 3 elementos. El numérico, que era el código del error, si es que había error, si no era el 0. Luego lo que era la fuente, una cadena de texto, y después el origen del error, y después lo que era una descripción. ¿Vale? Ay, perdón. Me ha faltado decir el booleano, ¿no? Si había error o no había error, el true o false ese. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Si pongo el unbundle de todos los elementos, lo voy a poner aquí arriba simplemente por recordar. Si le cableo el hilo del error, fijaros que me aparecían 3. El booleano, de si había error o no, el código del error y la fuente del error, con una pequeña descripción. ¿Vale? En este caso, pues podemos dejarlo tal cual el hilo directo y la view ya lo interpreta directamente que lo que quiere es el status, ¿no? Dentro de ese clúster de error, pues el status. O podemos ponerlo explícitamente con el unbundle by name. Pero esta programación ya es correcta. ¿Vale? Ya lo modificaron en la view para que fuera más directo y que ocupara pues, un poquito menos. ¿Vale? Muy bien, pues ¿qué más? Creo que tenemos todos los elementos. Fijaros que ahora el código que ha generado automáticamente y el que hemos generado nosotros manualmente se parecen muchísimo. Incluso diría más que el de abajo, el nuestro, es más completo. Fijaros, tiene el error in, error out. Tiene lo que serían este VI de creación del canal. Si hubiera varios canales con muchos parámetros, etcétera, los pudiéramos agrupar en un sub-VI, que es este de aquí arriba, al final es un sub-VI con toda esa información dentro. ¿Vale? En el nuestro sería todo explícito. Luego, por otra parte, nosotros hemos puesto la información de la temporización que también está dentro de este sub-VI. Ahora lo podemos abrir y ver que realmente está todo ahí. Hemos puesto el start, igual que él. El bucle repetición, igual. Le hemos añadido esta temporización, de nuevo, no es obligatoria, es opcional. ¿Vale? Cuidado con los tiempos que se pongan. ¿Qué más? La salida, pues sea una gráfica o sea un numérico, esto ya es al gusto. Una gráfica siempre mejor, lógicamente. El botón de stop con el OR para la terminal de salida. Y a la salida nosotros hemos añadido un elemento más que no es solo el clear, sino también el stop para que frene, para que pare el motor de ejecución de la tarjeta de adquisición. Si no lo ponemos, el clear también lo hace, pero es más elegante poner todos y cada uno de los elementos. ¿Vale? Si ponemos un start, pues ponemos un stop. ¿Vale? Bien, y como lo he dicho, pues voy a abrir este sub-VI de arriba, de configuración, a ver qué es lo que él automáticamente había generado. Bien, vamos a extenderlo. Fijaros que este es el del asistente que habíamos hecho antes, que eran 3 canales. Fijaros, pues aquí tenemos el crear una tarea. Dentro de esa tarea tendrá un primer canal con todos sus parámetros. Es el device 2, analog input 0. El de al lado es el device 2, analog input 1. Aquí tenemos analog input 1. El de al lado, analog input 2. El de al lado, miento, no eran 3 canales, sino eran 4 canales. Aquí vemos que eran 4 canales creados. Y a continuación de esos 4 canales, la temporización. ¿Vale? Fijaros que en este sub-VI él ha metido automáticamente toda esta información. ¿Vale? Es lo mismo que decir que en nuestra programación de abajo cogiéramos estos elementos, los seleccionáramos y dijéramos edit, crear sub-VI, create sub-VI desde edit.
¿vale? Que era una de las formas de crear un sub-UBI que habíamos aprendido. Cuando lo hacemos, él lo agrupa todo dentro de un sub-UBI. Fijaros, ahora ya se parece a la programación de arriba, ¿verdad? Pues es lo mismo que ha hecho él, solo que él lo ha hecho más automático. De una manera u otra, lo importante es que hemos llegado al mismo resultado en cuanto a que tenemos una programación lineal, sencilla, con un flujo muy bien definido, donde tenemos una definición de los canales a adquirir, un start y un stop de esa adquisición, un bucle de repetición con la lectura en continuo hasta que haya un error o se pulse el botón de stop. Y finalmente, pues esa limpieza de los datos y gestión de errores. Si nos vamos a la transparencia, es lo que tenemos aquí. ¿Recordáis que lo habíamos visto unos segundos esa transparencia? Pero aquí lo tenemos, mejor representada, más bonito. Ahora ya se entiende, me imagino, ¿no? Lo que sería esa definición de canal, primer elemento, primer VI, el segundo la temporización, el tercero el start, el bucle de repetición con la lectura, el stop, el clear y bueno, ya al final incluso si se quiere, pues una gestión adicional de errores local, ¿no? Que nos diga si es todo ok o si ha habido algún error o algún warning. Esto sería el código típico para un ejemplo de una lectura analógica en continuo. ¿Vale? Rafael pregunta, ¿a qué velocidad de muestreo va nuestro código? ¿100 o 10? Bien, primero os voy a decir a qué velocidad y a cuántas muestras está cogiendo este de la transparencia y luego nos vamos a nuestro código. En esta transparencia vemos que el sample clock, el reloj, el cronómetro, este que estoy marcando ahora, ¿no? De color azulado, este VI, pues tiene un parámetro que es el sample rate y arriba el continuous samples. Es decir, el modo es en continuo y está adquiriendo a lo que diga este control. Es decir, por pantalla, en la interfaz de usuario, en el panel frontal, le decimos a qué velocidad va. Por ejemplo, supongamos que le decimos que vaya a 1.000.000 de muestras por segundo. Luego nos vamos al bucle de repetición y la lectura le vamos a decir que cuántas muestras, que es este parámetro de color azul. Pues resulta que se lo han puesto como una constante, a 10. ¿Creéis que va a tener tiempo de coger de 10 en 10 para llegar a 1.000.000 de muestras por segundo? En un mundo ideal llegaría, pero no es ideal. No se pueden tener todas las interrupciones hardware que queramos. Con lo cual, inmediatamente nos daría un error de lectura en cuanto a que el buffer del hardware se ha llenado, ha habido un overflow de datos de la tarjeta de adquisición en su memoria. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues o bien bajando la velocidad de muestreo, porque nuestro sistema informático no es capaz de capturar tantos datos, pero no es el caso. Y si nosotros queremos a 1.000.000 de muestras porque queremos tener el detalle de esa señal, pues obviamente este parámetro no lo tocaremos. Miraremos de tocar primero el otro, que es cada cuánto recibimos datos. Es decir, cuántos datos recibimos cada interrupción. En vez de 10, pues le pondremos, por ejemplo, 100.000. Pues cada vez que mire esa interrupción, recogerá 100.000 datos del buffer del hardware de la electrónica, de la tarjeta de adquisición de datos, suponiendo que tenga suficiente buffer como para coger todo eso, ¿vale? Si no, habrá que jugar con ese parámetro. Pero si le ponemos 100.000 y le hemos pedido a 1.000.000 de veces, significa que son 10 veces por segundo, 10 interrupciones por segundo, que es un número pues, bastante totalmente asumible. 10 veces por segundo es muy rápido, o sea, puede hacerlo de sobras. ¿Vale? Ahora bien, nos va a retornar 100.000 muestras, 100.000 muestras cada vez que lea. Con lo cual, pues todo lo que venga después también tendremos que trabajar con 100.000 muestras, que no es trivial. Por ejemplo, la pantalla del ordenador no tiene 100.000 píxeles de largo, ¿no? Tendrá pues 1.000 píxeles, por ejemplo. Entonces ya tenemos claro que no vamos a poder ver a velocidad normal, con el ojo normal, vamos a decir, no vamos a ver 100.000 muestras. ¿Vale? Entonces, bueno, que seamos conscientes de que una cosa es la adquisición, que está asegurada por el clock hardware, y otra es la visualización en pantalla con nuestro ojo, el Windows y todo lo demás. Entonces, eso, pues bueno, veremos lo que podamos. ¿Vale? Voy a mirarlo ahora, vamos a mirarlo en nuestro código.
en nuestro código, aquí lo teníamos, en nuestro código teníamos que le hemos dicho, permitirme ir hacia atrás, le hemos dicho que queríamos a ver, este hilo dónde va, clean acquire, vale, aquí, el rate, le hemos dicho que queríamos 10 muestras por segundo y en el bucle le hemos dicho que lea de una en una, con lo cual estamos leyendo a 10 muestras por segundo, leyendo de una en una. Ahora, esta temporización, fijaros que no, va a ir un poquito justa, va a ir un poquito justa. Esto ya va a hacer las 10 veces por segundo, pero va a ir un pelín justo. Entonces, o bien quitamos esta temporización o la rebajamos para que no vaya tan justo, por ejemplo. Ya pondría algo así. ¿Vale? Y de nuevo, podemos eliminarlo totalmente, esta temporización. Muy bien. Y Ana preguntaba si se podía repetir cómo crear el subir. Lo encontraste perfecto. Lo repito de todas formas. Gracias por la paciencia. Seleccionamos estos elementos que queremos crear, agrupar en un subUBI. Los seleccionamos y menú edición, crear subUBI. Y él automáticamente nos crea ese subUBI. Lo que nos tocaría a nosotros ahora es un doble clic y ver cómo lo ha hecho por dentro. Fijaros, por una parte, tiene 2 entradas, 2 salidas. Él lo ha interpretado que queremos todas y fijaros cómo en el panel de conectividad ha puesto las 2 entradas arriba, las entradas y salidas de la referencia arriba, de la tarea, y la entrada y salida del error abajo. Perfecto. Pero vamos a ver el código. Pues aquí tenemos el código. Ha hecho esa entrada y salida, ha respetado los nombres que tenía de entrada y salida, ¿vale? Y todos los parámetros. ¿Vale? Él ha creado el subUI. Bastante bien ha quedado. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Son buenas las preguntas? Bien, pues sobre esta base de lo que era la adquisición de datos, la idea es que podemos jugar mucho más con esos parámetros. Podemos decirle que sea en continuo, pero ya no solo de adquisición. Pudiéramos hacer varios UBIs express, ¿no? Y unos que sean de adquisición, otros que sean de generación, otros que sean analógicos, otros digitales, y podemos ir añadiéndole. Al ir añadiéndole, obviamente nuestros programas se nos irán complicando. Paciencia, poco a poco, hay muchos parámetros, ¿vale? Entonces, yo os voy a enseñar a modo de ejemplo cómo localizar algunos ejemplos, valga la redundancia, que os ayuden a poder trabajar más de un canal o más de una tarea. Una tarea, no lo he comentado explícitamente, pero decir que es la unión entre lo que sería pues, los canales y la temporización, es decir, lo que hay dentro de este subUBI. Esos canales nuevos o canales ya existentes y a una temporización, tal. ¿Vale? Pues todo este conjunto sería una tarea. ¿Vale? Pues, ¿cómo podemos tener varias tareas? Una de generación y otra de adquisición, ¿no? ¿Y cómo se programaría? ¿Qué iría fuera del bucle? ¿Qué pondríamos dentro del bucle? Bueno, todo eso poco a poco, paciencia. Yo recomiendo en una primera fase hacerlo por separado, lo que sería con tareas independientes, incluso bucles independientes si es necesario, y después compartir datos vía globales, funcionales o vía locales o shift registers, ¿vale? Vamos a buscar, os enseño cómo buscarlo y luego respondo un par de preguntas que veo por aquí. Para ello, ¿cómo encontramos los ejemplos? Menú de Help, ¿vale? Find Examples. Los ejemplos que busca van a ser, por una parte, los instalados en el propio ordenador y luego, por otra, también los que pueda encontrar por web. Pero luego, a más, pues tenéis los foros y tenéis muchos otros recursos. Os recomiendo buscar un ejemplo antes de poneros a programar por vuestra cuenta cualquier cosa, porque es que se ahorra mucho tiempo con los ejemplos ya existentes. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona la pestaña de los ejemplos? Pues se puede hacer o por tareas o por estructura de directorio. Por estructura del directorio, pues hay que ver bien dónde ha instalado las cosas. A veces por tarea puede ser más fácil. O por último también como una pestaña de, oye, búscame. Cuidado porque si tienes muchas cosas instaladas, la búsqueda devolverá muchos resultados. Bien, entonces, por búsqueda, ¿cómo lo haríamos la primera vez? Pues yo recomendaría por búsqueda
voy a dejar todas las paletas así por defecto, esta sería como las paletas en la raíz, pues en este caso me iría al apartado de Hardware Input and Output, por ejemplo, ¿vale? Dentro de Hardware Input Output, en función de los drivers, de las características, hay muchas opciones, pues nos vamos a ir al de DAC-MX, que es el driver que queremos. Dentro de driver DAC-MX vemos que hay un poco de todo, de las distintas combinaciones. Empezaremos con Analog Input, por ejemplo. Bien. Y dentro de los ejemplos hay veces que puede haber uno que le llamen Simple o Easy o algo así. No es ninguna tontería, empezar con los sencillos, ¿vale? Voy a mirarlo rápido a ver si hay alguno así, no me parece verlo, ¿vale? Pero bueno, si alguna vez veis alguno que diga sencillo, empezar por ese. Es que estamos hablando de aprendizaje, entonces ir paso a paso, sin prisa, de verdad. Bien, por ejemplo, Voltage, Continuous Input, ¿vale? O el Finite Input, ¿no? Lo que sería N muestras. O Hardware Timed Single Point, ¿no? Todo esto os suena, ¿verdad que sí? O incluso Voltage Time Loop. Bien, cualquiera de estos voy a abrir el Voltage Continuous Input, ¿vale? A ver qué tal es este. Un doble clic. Nos lo abre. Fijaros que ya la apariencia bastante más completita y atractiva que lo que teníamos nosotros. Tenemos pues una serie de recuadros así de pues para que quede un poco de decoración, más como todo más dentro de sus utilidades. Características del canal, por ejemplo, para elegir el canal que queremos, ¿vale? Pues device 2, que era ese que hemos utilizado nosotros, los rangos mínimo y máximo y la configuración del canal, bueno, diferencial, por defecto, lo que fuere, ¿vale? Luego, información respecto a lo que sería la temporización, pues si queremos el por defecto, que sería el clock del propio onboard, de la propia tarjeta, ya me está bien. Los parámetros de temporización, ¿vale? Y el número de muestras. Y luego incluso parece que aquí le añade otra cosa de login, de guardado a disco. Esto lo veremos después. Vamos a irnos al resultado. Los resultados sería la gráfica, que suele ser lo que más miramos. Y fijaros que inteligente poner el botón de stop donde más miramos, que es la gráfica. Además, que es lo que va a estar moviéndose. Si este botón de stop lo pusiéramos a la izquierda, con los otros controles, pues seguramente el ojo no miraría tanto ahí donde tiene que parar y se iría al botón de abort de arriba, que ya sabemos que no hay que pulsarlo. Por último, otros parámetros, fijaros que ya aparece como más avanzado, con toda una serie de pestañas, No Trigger, Digital Pause, bueno, no sé, muchas opciones en cuanto a la temporización y la triggerización. Bien, vamos a ver el código, a ver si nos asustamos mucho o poco. Fijaros que el código es bastante largo, ya podrían haberlo puesto dentro de un sub-UAI, ¿no? Ya puestos. Y vemos que hay varios bucles incluso. Bueno, vamos a intentarlo entender o más o menos entender, ¿vale? Que nadie se me asuste. Vamos a verlo. Yo este ejemplo, la verdad es que hacía mucho tiempo que no lo veía, con lo cual ha debido cambiar mucho, así que voy a intentar también entenderlo a la vez que vosotros. Por una parte veo que además hay unos textos aquí abajo, Channel Settings. Esto básicamente ha sido un doble... perdón, voy a cerrar esta ventanita. Un doble clic para escribir un texto, un comentario. Le han cambiado la forma, lo que sea. Lo que sí veo que es una nota porque está abajo a la derecha esto para poderle estirar y decirle, mira, este es el settings del canal. Esto es el settings, lo mismo hago con esta otra anotación, clic y lo asocio, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando se mueva la nota o se mueva el VI, pues también se mueva la flechita, ¿vale? Así, venga, detallitos, vamos mejorando este ejemplo. Primero de todo, pues bueno, hace un settings del canal que le dice que quiere crear un nuevo canal de tipo analog input en voltaje. Ah, muy bien, lo mismo que hemos hecho nosotros, con todos los parámetros bien colocaditos, bien ordenaditos. Para ordenar todos estos, hay veces que queremos limpiarlo, pero hay veces que solo queremos, pues eso, ordenarlos. ¿Cómo los alineamos? Pues seleccionamos todos esos objetos que queramos alinear y nos vamos arriba en las funciones. Esta primera, por ejemplo, de alinear objetos, alinearlos todos a la izquierda. Luego, equiespaciarlos. Veo que no están equiespaciados, vamos a equiespaciarlos. Hay unas cuantas opciones, pues por ejemplo esta, que el gap vertical, el espacio interobjeto, pues que sea el mismo. Clic. Entonces ya me lo equiespacia él, ¿vale? Podemos ya jugar con estos elementos de alineamiento.
Bien, pues ya hemos hablado del settings del canal. Después era la temporización, que ya hemos visto. Siguiente. Guardado. En este caso no lo hemos trabajado todavía, con lo cual me lo voy a saltar un poquito, solo decir que bueno, son más funciones de la paleta del DAC-MX que me permiten guardarlo en distintos formatos y de una manera en continua y automática, ¿vale? Luego hablo un poquito más de este. Luego veo que por aquí hay una información, dice Not all hardware support o all trigger types. Vale, pues esto está relacionado con lo que sería el trigger. ¿Dónde está esa función de trigger? Vamos a la paleta del DAC-MX, que la había cerrado. Pues aquí la vuelvo a tener. Bien, fijaros que esta función, al lado del reloj de temporización, pues está lo de triggerización. Pues bien, este ejemplo nos puede servir para añadirle y aprender toda la parte de triggers. ¿Qué es un trigger? Por ejemplo, un trigger de inicio, para decir, cuando suceda esta situación, este evento, entonces empieza a adquirir. Por ejemplo, pues que esté monitorizando y a la que el valor del voltaje supere los 3,4 voltios, que entonces dispare el trigger y empiece. O pudiera ser, no, cuando sean las 10:39 de la mañana, que justo entonces empiece a adquirir datos. ¿Vale? Pues eso sería un trigger de inicio. Igualmente, en este caso, pues bueno, ya vemos que como parámetros pues tenemos el trigger de start, por ejemplo, que sea un tiempo, o pudiera ser, como yo he dicho antes, lo que sería un valor analógico, ¿vale? O una ventana, pues cuando estés entre este valor máximo y mínimo, empieza a adquirir. Otras opciones, aparte del start, vemos que está el de referencia, o pudiera ser el deprecated. No vamos a entrar ahora, ya veis que aquí ya dice Advanced, no vamos a entrar, pero bueno, es muy habitual mezclar lo que serían los triggers de una adquisición analógica con lo que serían líneas digitales, por ejemplo. Pues cuando te venga esta señal por la línea digital 4 de tu tarjeta, pues entonces empieza a adquirir en el pin el canal analógico 3, ¿vale? Gracias a que las tarjetas multifunción tienen tanto analógicas como digitales, se puede tener esta funcionalidad todo dentro de la misma instrumentación. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez que tenemos esto, a continuación, después de este case, ¿no? En función del tipo de trigger, por ejemplo, si dijéramos, no quiero ningún tipo de trigger, pues fijaros, no hace nada. ¿Vale? Como lo hacíamos en las FGVs o en el condicional, ¿vale? El caso, cuando no queremos nada, pues que no haga nada. A continuación, ¿qué va haciendo? Ups, perdón, he saltado de VI. Aquí. Bien, a continuación de ese case del trigger tenemos el start, ¿de acuerdo? Ya lo hemos trabajado. El bucle de repetición idéntico a lo que ya hemos trabajado, con lo cual ya lo conocemos. Va leyendo, en este caso, va leyendo un waveform de n canales, n muestras. ¿Vale? Analog input, multiple channels, multiple samples y devuelve waveforms. Perfecto, con lo cual tenemos información temporal y las amplitudes. Y una vez que haya pulsado el botón de stop, que se acabe la aplicación o que hay algún error, para este bucle, cierra, o sea, para el motor de adquisición de datos de la instrumentación, limpia todas las muestras y le añade el gestión de errores. Básicamente se dice si hay algún error, pues que nos lo muestre con una pantalla, en vez de que explote y que deje de funcionar el programa, pues nos muestra el cuadro de diálogo y ya está. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra esta función? Que antes no lo he comentado. Pues en Dialog User Interface. Aquí tenemos el Simple o el General Error Handler. ¿Vale? Es muy habitual ponerlos. Lo ideal no son estos VI, sino sería un VI que nos hacemos nosotros mismos, que tienen nuestros propios mensajes en función de los distintos códigos. Pues hace un case y si tiene el error, me invento, no lo recuerdo, el -2742, pues eso significa un overflow en el hardware. Pues entonces en el mensaje de error no solo pondríamos que hay ese error, sino a lo mejor pues recomendamos incrementa la velocidad de muestreo, el número de muestras que adquiere cada vez dentro del bucle. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Como muchas veces no tenemos tiempo o conocimientos para poder hacer todo eso, ningún problema. Pues le ponemos el Simple Error Handler, el General Error Handler
y directamente que nos dé el mensaje típico de error, pero sin explotar todo el programa. ¿Vale? Explotar es una forma de hablar, por supuesto. ¿Vale? Bien, espero que se haya entendido este ejemplo. Este ejemplo ya era un poquito más complicado de lo que habíamos visto hasta ahora. Os aseguro que hay VIs de ejemplo más sencillitos que este. Solo por curiosidad voy a buscarlo, a ver si hay alguno. Bueno, está claro que el Software Timed Input, este seguro que es más sencillito. ¿Vale? Y luego, aparte, voy a mirar a ver si hay otra pestaña en Fundamentals, a ver si habla algo. A ver si Fundamentals también es de entradas y salidas. No, es de más de Labview sin hardware, parece. Vale, pues cierro el menú de los ejemplos y espero se haya entendido. ¿Alguna pregunta respecto a los ejemplos? ¿No? Perfecto, pues vamos a intentar responder el par de preguntas que quedaban pendientes y cerraremos con esto el tema de adquisición de datos. Por una parte es la temporización. Parece confuso tener dos, dice Martín, pues ningún problema. Eliminar esa segunda. ¿Esa segunda qué hacía? La segunda temporización, esos 50 milisegundos, pues básicamente es un extra, pudiera ser, pero dentro del tiempo máximo que pueda tener el VI. ¿Vale? Con lo cual, si queréis, se elimina y lo que sí, estaría bien una nota dentro de un texto, un comentario, pues decir temporización, pues si viene de una constante que estaba definida en el subVI de antes, pues temporización, no recuerdo ahora si eran 100 milisegundos, ¿vale? Pues de alguna manera escribirlo, dejarlo constancia para que no nos olvidemos que ya la hemos puesto y para que todo el código de dentro sepamos que va a ir con esa temporización. De todas formas, esta temporización es la temporización del hardware. Entonces, ¿realmente cómo funciona? Bien, realmente funciona que este VI lo que tiene es un parámetro de timeout, ¿vale? Y si por cualquier motivo el hardware no recoge datos, aquí se quedaría bloqueado el programa y estaría infinitamente dentro de este bucle esperando a que le llegaran datos, ¿vale? Entonces, lo importante, de nuevo, no es lo importante es que no se nos bloquee nunca. En principio, no, si hay algún fallo de la adquisición de datos, ya la estamos gestionando con el error, ¿vale? Con lo cual, bien. Sin embargo, pues es recomendable poner un timeout menor. Y al poner un timeout menor, como mínimo, pues saldrá de aquí, no tendrá nuevos datos y volverá a hacer la iteración, ¿vale? Entonces, botón derecho sobre el timeout, create constant. Fijaros que por defecto él dice 10 milisegundos, es decir, cada 10 milisegundos, aunque no haya datos, no los haya recibido todavía, supongamos que ha ido tan rápido o tan lento la adquisición, perdón, de datos, que no ha recogido ningún dato, ha ido a mirarlos con las gafas y no ha visto ningún dato, pues al cabo de 10 milisegundos sale, acaba el bucle y vuelve a empezar. Es decir, este 10 sería un poco esta temporización, ¿vale? Entonces ahora mismo estaría temporizado a 10 milisegundos, ¿vale? Como ya lo tenemos aquí explícitamente, ¿vale? Esta nota también ya la puedo eliminar, ¿vale? Esto sería una forma de programarlo, seguramente más correcta que las anteriores, en la cual lo que nos dice es que cada 10 milisegundos, como muy tarde, va a salir de aquí y las muestras que tenga es lo que nos va a ir devolviendo, ¿vale? Bien, y después la otra pregunta era, ¿se pueden guardar a un Excel? ¿Se puede pasar a un Excel? Sí, efectivamente, si recordáis, fue el primer ejemplo que hicimos, ya hace muchas sesiones de eso, vale la pena recordarlo. Habíamos trabajado lo que era en la paleta de fichero de entradas y salida. De hecho, lo habíamos visto en la paleta de Express también, de Input, ¿vale? Están en ambos sitios. Habíamos visto el de Write Measurement File. Vamos a recordarlo, que vale la pena. Lo sitúo por aquí, arriba. En esa paleta de File, de guardado, teníamos una serie de parámetros. Los más importantes era dónde lo queremos guardar, el tipo de fichero. Vale, veo que se me ha ido el audio, unos segundos. Bien, comentaba que, pues, a ver, comparto de nuevo la ventana.
Bien, ¿se ve de nuevo? Sí, José, muchas gracias, Sánchez, Rafael, perfecto. Bien, Sí, pues comentaba, hemos añadido un Write Measurement File, este VI Express de color azul, de arriba, ¿vale? Esto lo vimos en la primera o segunda sesión, si no recuerdo, y teníamos lo que era el nombre del fichero, teníamos el tipo, si es texto, con extensión L.lvm, la view, ¿qué más? Media, no sé ahora la M qué significaba, bueno. Otros formatos comprimidos, TDMS, con una cabecera. El TDMS quizás es el más potente y se pueden después abrir pues, desde un Excel, desde el MATLAB, desde el Appview, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, pues la pregunta que hacíais pues era, ¿hacia un Excel se puede? Sí, también. La extensión sería el .xlsx. ¿Vale? Entonces, bueno, directamente. ¿Qué le pondríamos? Pues, por ejemplo, pues que guardara en este fichero. Si ya existe, porque lo vamos a poner esta instrucción dentro del bucle repetición, atención, pues la añadiríamos al append to file, que es básicamente que vaya incrementando, que vaya añadiendo los nuevos datos al fichero existente. En la parte de la derecha le diríamos, por ejemplo, pues si estamos recogiendo un waveform, un dynamic data type, pues es bueno que le digamos que no nos ponga o sea, que nos añada una columna del tiempo, ¿no? Pues tendríamos dos columnas, por ejemplo, la primera es la del tiempo y la segunda la amplitud de las señales. Y si tenemos varios canales, entonces será una única columna de tiempo y luego todas las otras columnas de las canales, de las trazas adquiridas. ¿Vale? En vez de tener una columna por cada canal, tiempo, amplitud, tiempo, amplitud, tiempo, amplitud, pues una única de tiempo y luego el resto de canales. Esta sería seguramente la más habitual que utilizaríamos. ¿Vale? Pues ok. ¿Y cómo recuperaríamos esos datos? Pues si los hemos guardado en un formato XLSX o en un formato LVM o etcétera, pues la forma más fácil es irnos a la función de la misma paleta de File Input Output del read, la que está al lado. En vez de write, pues read. Pudiéramos leer y vamos con el menú, muy parecido, de donde leemos el tipo de fichero que leemos, si es un texto, si es un binario, con el TDMS, ¿vale? Cuando vayamos a leerlo, además, nos mostrará una serie de informaciones, si queremos personalizar. Oye, ¿cómo están separados los datos? Mira, es que es de tipo texto, ASCII, separados por coma. Pues aquí nos aparecería, ¿vale? Y ficheros, cuando marco ficheros genéricos ya me deja pues seleccionar pues si es coma o lo que fuere. Aquí en la parte de abajo a la derecha me va a decir un ejemplo de datos, ¿vale? Con lo cual yo aquí puedo verificar pues si era el punto decimal era un punto, era una coma o cómo era exactamente. ¿Vale? Si es información temporal que viene de alguna grabación que hemos hecho, pues también puede ser interesante el tener información de tiempo. Y si él no la tiene el propio fichero, porque solo son las amplitudes, le podemos añadir, por ejemplo, pues lo que sería, oye, añádele el tiempo y añádeselo como si fuera el tiempo de ahora mismo, las 10:50. ¿Vale? Entonces, con estas funciones tendríamos la escritura y la lectura desde disco, las más básicas, por supuesto. ¿Vale? Muy bien, pues si todo esto se ha entendido, gracias por las preguntas. Cerramos el capítulo de adquisición de datos. Ya habéis visto que ha dado mucho de sí. Hemos ido más allá de los VX Express. ¿Vale? Y nos vamos a ir a un tema diferente. Voy a cerrar. Pero que tiene mucha relación con todo lo que ya hemos visto. ¿Vale? Y vais a ver que las similitudes, las analogías, muy rápidamente. Y es el tema de la comunicación con instrumentos. En este caso, os lo voy a enseñar diferente. En vez de transparencias, teoría, como la teoría ya la tenéis de esa adquisición, de esa comunicación con un tipo de hardware, me voy a ir directamente pues, a una adquisición. ¿Cómo lo programaríamos? ¿Vale? Y veréis que tiene similitudes y además sirve para cualquier instrumento. De todas formas, en las tareas ya os pondré algún enlace para quien quiera leer más y trabajarlo más. ¿Vale? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Podéis hacerlo si queréis conmigo. Aquellos que tengáis el driver instalado podéis hacerlo. Aquellos que no lo tengáis, no lo haya instalado por cualquier motivo, pues veréis que os faltará alguna función, pero no os preocupéis, podéis instalarlo a posteriori el driver. Bien,
Para ello, vamos a hacer en un proyecto nuevo o el mismo que teníais. Yo lo he cerrado todo y vuelto a abrir por comodidad, pero podéis hacerlo en el mismo, nuevo VI. Lo importante es que sea un nuevo VI en blanco, ¿vale? Y en este VI lo que vamos a hacer en esas dos ventanas es empezar la programación. Ya no utilizaremos la paleta de funciones del DACMX, sino que nos vamos a ir a otra función. Dentro del mismo measurement pudiéramos encontrar, si fuera un instrumento, un aparato de un fabricante, algo específico, pero en este caso lo vamos a hacer lo más genérico posible, con lo cual nos vamos a otra paleta de Instrument Input Output, ¿vale? Aquí dentro también encontramos Instrument Drivers, aquí habrá de unos cuantos fabricantes, y en la web de National, ahí hay una web de instrumentos, y ahí hay miles de drivers, ¿vale? Para todo tipo y color de instrumentos. Si fuera un instrumento que ya existe, pues yo qué sé, pues es bastante típico, pues yo qué sé, pues a lo mejor el Agilent, este primero que marcaba, este es hace muchos años que existe, este datalogger, ¿vale? Pues, ¿qué funciones nos encontraremos? Pues funciones de inicializar y de cerrar, esto es muy habitual. Luego funciones de configuración, ¿no? Incluso aquí hay una subpaleta. Habría que entender un mínimo para qué sirve ese instrumento para poder después decirle qué parámetros quiero autoconfigurar, quiero configurar, ¿no? Luego otros que serán típicamente las gafas, ya lo conocemos de antes, que es el read, ¿vale? En función de si el driver está mejor o peor hecho, ofrecerá más posibilidades, ¿no? Pues esas entradas polimórficas o esa selección de canales, etcétera, etcétera. O luego lo que sería pues también menús más avanzados, el low level que le puedan llamar o advanced. Fijaros que aquí también tenemos el inicializar, el tema del trigger, ¿vale? El fetch se utiliza para una recogida múltiple de múltiples datos, como si fuera una adquisición finita o algo así, ¿vale? Bien, vemos que tiene mucha similitud con lo de antes. Y también veréis que algunos VIs lo que tienen es, o sea, algunas paletas de drivers tienen el VI tree, el árbol de VIs. Vamos a seleccionarlo, el primero de todos, porque es muy interesante estos árboles, porque ayudan, entro dentro, y ya dice, mira el diagrama para ver el árbol. Es decir, no es un VI funcional, sino simplemente es un VI de ayuda, ¿vale? Donde están pues un poco agrupados e incluso aquí vemos como el flujo de un ejemplo, cómo pudiera ser. Vale, pues dice, fijaros, empezaríamos un programa de izquierda a derecha, primero inicializando, ya nos lo imaginábamos, luego alguna configuración, toda una serie de VIs de configuración de alto nivel y de bajo nivel, luego opcionalmente tendríamos el start, igual que hemos visto antes, luego tendríamos las funciones, las gafas. Fijaros que en este caso, en vez de ser una única para todas las formas de adquisición que veíamos antes, pues bueno, hay tres, no pasa nada. Entonces, tendríamos, por ejemplo, el de single point, multiple point, math o transitorio. Muy bien. A continuación, algunos VIs de matemáticos, ¿vale? Matemática relativamente sencilla. Lógicamente, el driver no pretende solucionar la matemática. Para eso ya tenemos paletas de matemática, ¿vale? El driver tiene que ser de la comunicación con el instrumento, no mucho más. Y después lo que serían pues, utilidades que le llama, por ejemplo, el stop, el cierre, la limpieza, perdón, o toda una serie de parámetros interiores, o reseteo, etcétera, y luego el cierre al final de todo, ¿vale? Fijaros que con este árbol ya nos está dando la clave de los VIs que vamos a necesitar, que es básicamente, se suelen resumir en 4. ¿Cuáles son esos 4? Pues vamos a hacerlo desde cero y así se verá. Y esos 4 además no lo vamos a hacer solo para este driver de este fabricante, de este producto, de este instrumento, sino para cualquiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues en la misma paleta de Instrument Input Output, donde habíamos encontrado el driver, podemos irnos al asistente o podemos hacerlo nosotros a bajo nivel. Yo lo voy a hacer, bueno, bajo entre comillas. Yo lo voy a hacer a bajo nivel, que es con las funciones VISA. VISA es un protocolo de comunicaciones con instrumentos de múltiples formatos, de múltiples tipos de buses, bus puerto serie 232, 485, 422, o el bus GPIB, o el bus Ethernet, o el bus PXI, VXI, etcétera, ¿vale? Y que funciona de esta manera. Lo vamos a ver bien fácil. Primero de todo, si hemos dicho que eran 4 funciones, la primera nos imaginamos que será esa inicialización. La segunda será la lectura.
La tercera, por completitud, habrá instrumentos que queramos no solo leer, sino que queramos escribirle. Oye, configúrate o ponte de esta manera o toma esta instrucción. Pues eso, la escritura. Y la cuarta será el cierre. Y con esos 4 tiene que funcionar ya todo lo mínimo. A partir de ahí, luego podemos evolucionar e ir añadiéndole cosas. Pero vamos a construir el mínimo con esos 4. Primero voy a buscar y necesito el de inicialización. Fijaros que al menos aquí en esta paleta no está, pues voy a abrirme esta otra paleta. Aquí está. Open. Yo quería este. Open y close. ¿Vale? Hay veces que le llamará open, habrá veces que le llame inicializar, habrá veces que le llame config. Voy a buscar el open. Primero open. A continuación hemos dicho, por ejemplo, lectura y escritura. Read y write. Fijaros cómo los voy poniendo alineados, porque ya estoy pensando en lo que voy a programar después. Y finalmente el close. ¿Qué es lo que voy a programar después? Esta paleta me la llevo para aquí. Pues después voy a conectarlos. Para empezar, seguro que si abro la ayuda, veré que cada uno de estos UVIs tienen esa entrada y salida arriba de todo, que sería esa tarea de entrada-salida, referencia, nombre, algo así. Típicamente arriba, a la izquierda y a la derecha. ¿Vale? El de entrada y el de salida. In, out. Pues voy a conectarlos todos para decirle que cuando haya configurado el instrumento, todo lo que haga después va a ir relacionado con ese instrumento. Y cuando digo instrumento, puede ser, esto es un puerto serie. Voy a comunicarme a través de un puerto serie del ordenador o un USB y voy a comunicarme con el aparato X. ¿Vale? Pues esto va a ser la programación más básica que me pueda encontrar, más bajo nivel. Y todo lo demás estará construido encima de esto. Y el otro que también ya puestos, por completitud, pues vamos a hacer error in, error out, error in, error out. ¿Vale? Esto es la base. Y luego ya nos vamos a ir poniendo en cada uno de los elementos. Empezamos con el de la izquierda, el primero, el open. Vale, ¿qué vamos a abrir? Pues mire, ya veo que en la ayuda me dice que el de aquí arriba de todos está en negrita, con lo cual es obligatorio. Pues este voy a crearlo. Voy a crear una constante y a ver qué opciones me da. Listo. Y, por ejemplo, aquí no me está dando nada. Pues o bien porque no tengo el driver instalado o porque no tengo ningún puerto disponible. Aquí es donde aparecerían el nombre de los puertos. Pues si tengo un puerto USB disponible, aquí tendría que aparecer. O un puerto serie. Si tengo un hardware de adquisición de comunicaciones puerto serie, aquí me aparecería el nombre. A continuación, eso es lo básico y lo que me obliga a abrir, como mínimo esto. ¿Vale? A continuación, en lo que sería la lectura, ¿qué es lo mínimo que me obliga? Pues, por ejemplo, decirle qué quiero leer. Si es un puerto serie que entran datos así, ¿vale? Con texto, ¿vale? Por ese puerto serie, pues me va a decir, oye, ¿cuántos caracteres quieres leer? Si no le digo nada, me va a coger el valor por defecto. ¿Vale? Entonces, yo por si acaso, botón derecho, crear constante, que es el 0 no me interesa. Pues yo quiero que cojas, ¿cuántos? Todos los que tengas ahí disponibles. -1. No, no me acepta el -1. Veo que aquí me he colado yo. Pues tengo que ponerle algo. ¿Qué número le pongo para leer? Pues si yo sé con quién me estoy comunicando y sé que me está enviando bloques de datos de 10 en 10, pues aquí le voy a poner 10. Muchas veces no vamos a saber cuántos tenemos disponibles. Pues ya veo que aquí hay una carencia y voy a tener que buscar algo más, ¿vale? Alguna instrucción adicional para decirle, por ejemplo, oye, mira cuántos datos tengo disponibles en ese buffer de entrada y entonces léelos. ¿Vale? Daniel pregunta, ¿no tendrías primero que escribirle? Sí y no. Hay aparatos que sin escribirle nada, en continuo te están dando datos. Por ejemplo, un GPS, que es un pequeño dispositivo, lo puedes conectar al puerto serie antiguamente y ahora ya es USB muchas veces, y en continuo, sin tú decirle nada, te está, entre comillas, como escupiendo, ¿no? Hay tramas de los satélites, de la información, el posicionamiento, y tú vas leyendo. O sea, no necesitas decirle nada. ¿Vale? Hay aparatos que en continuo te están dando datos. Entonces, ¿es obligatorio leer antes? No, no siempre. ¿Es recomendable leer? No siempre. Entonces, que no os preocupe el orden de si es lectura o escritura. ¿Por qué? Porque estos dos al final los pondremos dentro de un bucle y que vayan leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. Muy buena pregunta. Bien, una vez que le hemos dicho cuántos queremos leer,
Fijaros que a la salida nos está diciendo el read buffer. Pues botón derecho, vamos a crear un indicador y este será lo que devuelva de esa lectura. ¿Qué es esto? Es un texto, es un indicador donde nos va a decir esto es lo que estoy leyendo, ¿vale? Un string de color rosa. A continuación, pues en algún momento también a lo mejor queremos escribirle. Fijaros qué parámetros tiene. Muy sencillo, los de la entrada tiene 3, 2 que ya hemos cableado y solo faltaría el write buffer. Pues ¿esto qué es? Crear control. Los controles, fijaros que los ponemos normalmente arriba, a la izquierda, los indicadores abajo, a la derecha. El write buffer lo tenemos por aquí y simplemente por ser ordenados lo voy a poner aquí a la derecha. ¿Vale? Pero libertad de cómo hacéis vuestro panel frontal, ya lo sabéis esto. Muy bien. ¿Y qué más? Pues algunos parámetros que no estamos cableando, a modo de ejemplo, este return count, lo que nos dice es, oye, ¿cuántos has escrito realmente? Porque yo le he pedido que escriba tantos, pero supongamos que el instrumento al otro lado pues no ha llegado a leerlos todos, por lo que fuere, porque no acepta más, o pues bueno, aquí nos dirá en la salida si realmente ha escrito, pues si le habíamos dicho hola en esta escritura, o el código del fabricante plapli-plup, yo qué sé, ¿vale? Pues le dirá cuántos, pues hola son 4 caracteres, pues nos dirá si ha podido enviarle los 4, pues que ha enviado los 4, ¿vale? Y finalmente, todo esto, como he comentado antes, pues dentro de un bucle de repetición, porque normalmente con un instrumento vamos a hacer una comunicación, ¿no? Va a haber una lectura y escritura continuada. Fijaros que al crearlo ya me ha creado los shift registers, me falta poner 2 cosas. Una, la condición de salida, que puede ser si hay un error, si pulso el botón de stop o lo que fuere, o si hay una instrucción que diga ahora es el momento de salir. Y 2, muy, muy importante en la comunicación con instrumentos, la temporización. La temporización de 2 tipos. Una, en el bucle, ¿vale? A la velocidad que responda el bucle, la interfaz de usuario y el aparato y el instrumento externo. Y 2, muchas veces veréis que hay temporizaciones entre medias. Aquí en medio de los hilos, entre instrucción e instrucción, una temporización. ¿Por qué? Porque el ordenador tiene unas CPUs que suelen ser mucho más potentes que no esos aparatos. Y las comunicaciones también tienen unos retardos. Eso significa que necesita como un tiempo el ordenador de esperarse a que el otro extremo del cable también reaccione y responda y todo lo demás. Si le enviamos demasiadas informaciones, es como alguien que está hablando demasiado y no deja tiempo a escuchar lo que le dicen los demás. Entonces puede llegar a dar errores o situaciones un poquito extrañas. Y dices, ¿por qué no funciona? Pues no os olvidéis aquí en medio añadir una temporización. ¿De qué tipo? Pues típicamente yo la que suelo poner es un wait. Directamente un wait aquí en medio, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí a modo de ejemplo, ¿vale? Y una forma de hacerlo, seguro que hay varias, con una secuencia plana. Esto no lo hemos visto, esta estructura, pero creo que sí, lo habíamos comentado, pero muy poquito lo hemos usado. Y es básicamente una estructura para añadir elementos que no tienen una temporización fácil de añadir. ¿Vale? Lo que sería ese flujo de datos, no hay un hilo directo. Pues aquí lo pudiéramos tener. Por ejemplo, me invento. Pues supongamos que es un instrumento que es un poquito lento, pues lo voy a poner aquí que haya una pausa de 100 milisegundos. ¿Vale? Y los cables fuerzo a que entren dentro. Clic, clic. Fijaros que hace primero en este bucle la lectura, después la escritura, luego fuerzo a que entre dentro de esta secuencia, dentro de esta película, ¿vale? Y después ya acaba el bucle. ¿Vale? Bien, os invito a ver esta codificación en el vídeo, de nuevo, a probarla vosotros mismos. Y también os invito a probar otro elemento, que es la misma paleta de instrumentos, el Instrument Assistant. El Instrument Assistant, aquí estas pruebas recomiendo hacerlas cuando tengáis un instrumento real delante. Hoy no he querido tampoco dedicarle demasiado tiempo porque no tenemos ningún instrumento con el cual probar y se queda muy pobre, ¿no? Es decir, oye, voy a comunicarme con un instrumento que no tengo, voy a enviarle una instrucción que no me va a contestar porque no lo tengo, con lo cual se me queda muy corto. Entonces, no he querido dedicarle más tiempo, sobre todo por eso, ¿vale? Pero al menos que os quede grabado en el vídeo
lo que es esa funcionalidad de bajo nivel y que prácticamente todos los drivers de todas las comunicaciones van a estar basados en algo parecido a eso que he programado yo, ¿vale? Esos 4 elementos. Inicializar, lectura, escritura o escritura, lectura y cierre, ¿vale? Y, de nuevo, que cuando sea un instrumento de más alto nivel, que permita que tenga un protocolo de comunicaciones o algo más sencillo y queramos construir ese driver o esas instrucciones porque no viene ya con un driver, que sería lo ideal, ¿vale? Como hemos visto antes el Agile, etcétera, pues cuando no venga, pues entonces lo podemos construir y hacer esas llamadas manualmente. Pues bueno, uno, seleccionar el instrumento, pues del listado que nos pueda dar, en este caso ya vemos que no hay ningún instrumento, pues seleccionaríamos uno. Luego le añadiríamos un paso de decirle, venga, ahora quiero de este asistente que hagamos una escritura para decirle, oye, configúrate de esta manera. Entonces, en el paso de escritura le enviaríamos ese hola en el idioma que entienda el aparato, ¿vale? A continuación le añadiríamos una lectura, por ejemplo. En esa lectura sería, yo le he escrito un hola, él me ha devuelto no sé qué, no sé cuántos, y cuando me devuelva no sé qué, no sé cuántos, yo podré hacer un parsing, que es básicamente una interpretación de esos datos. Pues mira, me ha devuelto 4 bytes, que los 2 primeros significan el hola a su idioma y los 2 segundos significa la hora, por decir algo, ¿vale? Entonces aquí pudiéramos asociar esa respuesta a los distintos tipos de datos. En este asistente incluso podemos probarlo, decir, oye, ejecuta este paso, a ver si está funcionando, ejecuta el conjunto, etcétera, ¿vale? Entonces, este asistente al final lo que nos hace es, pues de todos estos pasos de lectura, escritura y de comunicación, cuando le damos OK, nos avisa diciendo, bueno, hay fallos, obviamente, ¿quiere salir? Le voy a decir que sí, y él automáticamente, dentro de este VI Express, nos genera el código por dentro, las entradas y salidas necesarias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero de nuevo, ¿por qué no lo dedico más segundos? Porque no tengo ningún instrumento, no lo tenéis vosotros tampoco para poder probar y verificar cómo está comunicando. Esto os lo recomiendo probar con un instrumento real, cualquiera que tengáis en el laboratorio y que tengáis conectado al ordenador, que podáis tenerlo conectado vía un GPIB, vía un bus serie, un Ethernet, PXI, VISA en general. ¿Vale? Muy bien, pues preguntas que podáis tener. Rafael, si el puerto sería el instrumento conectado transmite a 9600 bits por segundo, baudios, ¿qué temporización habría que ponerle para leer correctamente? Buena pregunta. Habrá que ponerle 2. Una, la más importante, es la primera, la del hardware. Es decir, hay que configurar el puerto del ordenador también que vaya a esa velocidad. ¿Dónde lo encontramos esto? Pues esto, en la paleta de la comunicación del VISA, en este caso en avanzado, yo diría, bus específico. Si es un puerto USB, por ejemplo, get instrument data, no. Tiene que haber alguna función por aquí, ahora no recuerdo, donde se le diga la velocidad, quizá en los property nodes. Esto lo habíamos visto también. Voy a ponerlo por aquí fuera. No sé si me va a aceptar el conectar y que me dé algo, porque como no hay ningún instrumento puerto dado de alta, vale, parece que sí. No sé, serial settings, baud rate, aquí tendríamos. Pues eligiendo esta propiedad, lo primero de todo es configurar y decirle que tiene pues el baud rate, el data bytes, el parity, etcétera. Todos estos elementos suelen ser bastante habituales en una comunicación, ¿vale? Y el baud rate lo paso a que sea un parámetro, botón derecho, crear constante 9600. Aquí se lo configuraría. ¿Vale? Esto obviamente hay que programarlo bien, ¿eh? Aquí en medio habría que meterlo, este elemento aquí en medio. ¿Vale? ¿Se entiende, Rafael? Perfecto, muy bien. Sin más, os invito a probarlo. Simplemente, pues bueno, curiosearlo, al menos, este apartado de comunicaciones, y cuando tengáis posibilidad de retornar a un laboratorio con un instrumento delante, pues probar a conectaros. Buscar primero de todo, muy importante, si ya existe el driver. Si ya existe el driver,
no perdáis el tiempo. Un driver tiene muchos subUVs por debajo, tiene muchas combinaciones. Esas combinaciones no siempre están muy bien descritas por los fabricantes, o sea, no suele haber manuales de ayuda demasiado extensos, la verdad, ¿vale? Pero si alguna vez os encontrarais que necesitáis, pues bueno, tomarlo vosotros, pues el segundo nivel de trabajo pues sería el asistente de Instrument Input-Output, y el tercer nivel, que sepáis que Labview al menos os va a dar esa posibilidad de comunicar a bajo nivel, con cualquier aparato, cualquier máquina, cualquier cosa que esté fuera del ordenador. Pues puede ser desde un Arduino o puede ser desde un vehículo, puede ser cualquier cosa que acepte obviamente estos protocolos. Quizá el ejemplo del vehículo no es el más acertado, ya que lleva otro tipo de bus, que sería el CAN, por ejemplo, el bus CAN, y no iría bajo VISA, pero bueno, sería otro driver al final y con funciones parecidas, ¿no? Configurar, lectura, escritura de tramas y cierre de la comunicación. Y muchos otros en las paletas más de nivel medio o nivel avanzado. ¿Vale? En Serial sería mejor con configurar puerto, sí, sí, efectivamente, se puede. Hay una función que es directa y ese VI ya tiene todos los parámetros, ¿no? Del baud rate, paridad, etcétera, etcétera. Efectivamente, se puede hacer o de esta manera que lo he configurado yo de forma genérica o específicamente, voy a ver si lo encuentro, Serial. Aquí está, la primera función del configurar puerto. Fijaros arriba a la derecha en la ayuda que ahí están todos los parámetros de baud rate, data bits, parity, etc. Muchas gracias por mostrarlo. Bueno, de nuevo, aquí también recomiendo abrir los ejemplos y veréis que hay ejemplos, pero al final lo más importante, de nuevo, estos cuatro VIs que hemos aprendido, que es lo que más utilizaréis. Bien, sin más, pues cerramos aquí la sesión. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido un final de adquisición de datos poderoso y aquí una apertura de mente, ¿no? De nuevas formas de comunicarse con otros aparatos. Con esto acabamos las 10 sesiones de nivel inicial y próximo día, pues eso, hacemos un repaso y alguna cosilla más. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta el miércoles.